Pues continuamos con este programa número 39 de Deporte Nemar, el programa deportivo por excelencia de la televisión yucateca, desde las instalaciones de Telemar Yucatán para toda la península y a través de nuestras señales de internet para todo el mundo. Agradecemos a todas las personas que se comunican, que nos escriben. Ya sabemos que, bueno, Enrique ya tenía sus fans, Armando, que hoy no pudo venir, también tiene sus fans, Marco, pues nos han dicho, nos han hablado de Canacín, nos han hablado de Tixcocó, nos han mandado mensajes de todos lados saludando a todos, pues a todos los que de alguna manera hacemos este programa para ustedes. Y pues amén de ser un programa deportivo, también resulta una especie de pasarela de estrellas y luminarias del deporte, como es el caso del programa de hoy, que ya han visto a varios de los comentaristas. Y pues hoy en este último bloque presentamos a nuestro querido amigo y especialista en el deporte, que no es el deporte ciencia, pero es una ciencia como deporte también, mi querido Miguel Sahui Tenrey. Muchas gracias por la bienvenida, mi estimado Alejandro. Efectivamente, hay gente que compara, entrando un poquito ya en materia, que compara el ajedrez con el fútbol americano. Uno pensaría que no puede haber nada más dispar que estos dos deportes, y sin embargo, el fútbol americano es una ciencia en el sentido de todas las posibilidades, de todas las jugadas que se pueden ir dando, todo lo que se puede ir estructurando. Los entrenadores son gente que prácticamente vive en los estadios, no tiene vida personal, los scouts, en fin, toda una serie de gente alrededor. Y dentro de toda esa gente contamos también con un nuevo departamento que se está instituyendo. No es algo muy común en el fútbol americano aún, y sin embargo, algo que vemos tan obvio todavía se está descubriendo, que es la incorporación de la ciencia al deporte del fútbol americano. En básquetbol ya había habido este acercamiento, en fútbol soccer también, poco a poco en el béisbol, en fin, todo lo que era medir los corazones cuando están entrenando, medir la resistencia, todo este tipo de registros, los tiempos, todo ese tipo de registros, las condiciones del clima, las condiciones del medio ambiente. Y para poder tener algo como ciencia, pues debe haber un registro, debe haber algo organizado, algo que tenga un seguimiento, y no se había seguido tanto como tal. Que en base a la información recabada se puedan llegar a ciertas conclusiones, y en base a esas conclusiones tomar decisiones para incrementar pues no solo la alegría, la belleza y lo entretenido del juego, también la posibilidad de los jugadores para desempeñarse. Efectivamente. Como todos ustedes saben, yo soy fanático de Filadelfia. Pues eso es un problema con el que tú tienes que cargar. Ciertamente no, es un gusto. Y hablando bien de mi equipo, no quiero hablar mal de otros equipos, vamos a hablar mejor bien de un equipo. El equipo de las Águilas de Filadelfia hace 3 años contrató al head coach Chip Kelly. Chip Kelly venía de un fútbol americano colegial, un entrenador muy exitoso, muy perseguido por varias franquicias de la NFL por muchos años, hasta que finalmente se decidió a incursionar y entró con Filadelfia. Y uno de los primeros pasos que dio fue contratar a Shawn Hills, que es un ex entrenador de los Navy SEALs, de las fuerzas de élite de Estados Unidos. Y esta persona implantó, junto con Chip Kelly, todo un sistema de seguimiento a los jugadores. Estos jugadores tenían que pasar prácticamente todos los días un reporte de cómo se sentían, de qué hacían. Pasaban reportes individuales de cada uno de ellos con muestras de orina para ver el nivel de deshidratación, para ver, tenían monitores en el corazón también para ver qué tanto tiempo descansaban, qué tanto dormían, en fin, toda una serie de mediciones que servían precisamente para dar un seguimiento del rendimiento de estos jugadores. Se hacía una comparación, terminando los entrenamientos, tenían sus sesiones de masaje particular cada uno de ellos en base a todas esas lecturas. Tenían una sesión de sus malteadas personalizadas, tenían que pasar a la cocina por su dieta especial, y una malteada que tenía todas las vitaminas y minerales que habían perdido durante estos entrenamientos, lo cual nos habla de... Personalizada. Lo cual nos habla de que cuando entró este sistema a Filadelfia,
costó más de $1 millón solo en equipos y en todo el personal que se utilizó para ello, ¿no? Entonces, todo ese tipo de seguimientos, de mediciones, sirve para tratar de evitar las lesiones. El primer año que estuvo Chip Kelly, de estar en el 7º, 8º lugar en un sistema de medición que tiene muy particular llamado, saco una chafita, el AGP, por sus siglas en inglés. Este sistema habla de cuánto tiempo se pierde un jugador por partido por cuestión de lesiones. Y resulta que Filadelfia queda en ese primer año de estar entre la tabla media, queda en primer lugar en el menor número de jugadores que perdieron tiempo lesionados, lo cual nos habla de un resultado, aunque realmente un resultado de estos no se puede medir hasta dentro de 2-3 años. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Filadelfia en base a esto? Su segundo año el resultado fue similar, y en ese tercer año Chip Kelly tomó una estrategia diferente a equipos como por ejemplo los Vaqueros de Dallas, que se encargan sistemáticamente de hacer lo que hacían los Raiders antes, de contratar a los malosos, a los que tienen problemas de disciplina, a los que tienen problemas con la ley, a los que le pegan a las mujeres. No, ya es como estar hablando mal de los Vaqueros, pero no voy a hacer eso. Mejor hablamos bien de Filadelfia. Sí, no, mejor hablamos bien de todos, porque luego, pues amigos como Miguel Genel y como otros que constantemente participan en las discusiones que se arman en nuestras redes sociales, en Facebook, búsquenos como Deporte Lemar, a Miguel Sawi como Miguel Sawi con H. Luego, pues se quejan, ¿no? De que, como que los águilas por acá y las águilas por allá, y que los vaqueros por aquí y los vaqueros por allá. Una pregunta, Miguel, antes de que continúes, Enrique, no sé qué piensas al respecto, pero esta ciencia que implementa Chip Kelly, al final les sirve para, me imagino que la han adoptado otros equipos. Esa era la pregunta. En eso van. Porque a las águilas no les funcionó. No, de hecho sí les funcionó. Sí, no tienen lesionados. Cuando entró Chip Kelly a Filadelfia era un equipo de 4-10. Perdón, 6-10, perdón, terminaron. 6 ganados, 10 perdidos. Exactamente, estaban muy mal. Eran 4-12, cuando entra Chip Kelly suben a 10-6, lo cual te habla de un cambio radical en el 10 ganados, 6 perdidos. Y lo atribuyes. Quedó en primer lugar del grupo. Bueno, el segundo año tuvieron la misma marca. En un tercer año, que es cuando les comentaba, Filadelfia empieza a aplicar una técnica diferente a la de los Vaqueros. Empiezan a adoptar la técnica de contratar a jugadores que son muy buenos, que no tienen problemas de carácter, que no tienen problemas con la justicia, pero tienen problemas de lesiones crónicas. Hablemos de el maravilloso corredor que le compramos a Dallas, que terminó pues, con también problemas tanto de personalidad, problemas de lesiones o problemas de actitud, que en eso terminó siendo todo. Entró en un enfrentamiento directo, pero eso ya es el problema de Chip Kelly. ¿Pero quién fue el jugador este? Un corredor cuyo nombre... No quisieras acordarte. Muy bien. No, fue una experiencia muy mala que tuvimos, pero bueno. El caso es que Filadelfia le empezó a apostar a este tipo de jugadores y empezó a comprar jugadores baratos, muy buenos, pero con problemas de lesiones. Y empezó a tener buen resultado con esta gente. Desgraciadamente la continuidad en el equipo se cortó por problemas de personalidad, principalmente de Chip Kelly. Como todos los genios, a veces pues, eres muy bueno para algo, pero no entiendes que las relaciones públicas son muy importantes, las relaciones con tu jefe son muy importantes. Entre uno de sus chistecitos fue que, bueno, probablemente la gota que derramó el vaso, fue que para la fiesta de Navidad, que es una tradición en Filadelfia del dueño, se le ocurrió decir que no iba a haber fiesta, que porque tenían que tener entrenamiento ese lunes los jugadores. Obviamente el dueño pues no le pareció nada en gracia, se perdió el penúltimo partido. En una rueda de prensa que da después del partido, Chip Kelly se zafa de toda responsabilidad, quiere echarle la culpa al otro y ya no aguantó más el entrenador, ¿no? Ahí fue donde se terminaron de romper las cosas. San Francisco contrata a Chip Kelly. Yo creo que va a ser un excelente entrenador para San Francisco. A mí me gustaba mucho cómo entrenaba Chip Kelly. Acabó con muchos vicios, sacó a jugadores con problemas de actitud. Casi lo volvió un equipo colegial. Es que en colegial es mucho el C-coach, y no hay el individualismo, las divas, etcétera, etcétera. El ego, que al fin y al cabo este es un deporte de equipo.
y sí tiene todo que ver el espíritu que hay adentro de un equipo, ¿no? Es muy interesante lo que sucede en este caso, ¿no? Con cómo se aplica el análisis de la información estadística que se va recabando en función de lo que está sucediendo los partidos tras partidos en cada jugador, y que esta información, pues no solo en como lo comentas, particularmente le ha servido al equipo o al entrenador Chip Kelly y al equipo de las Águilas de Filadelfia para mantener una plantilla al 100% o lo más cercano al 100% saludablemente, en cuanto a fuera de lesiones y tal, o a la recuperación de estas lesiones de la manera... Que son dos cosas diferentes. De la manera más rápida para mantener, como comentaba, el desempeño al 100% o lo más cercano al 100% que se pueda del equipo, sino que también son información estadística, ya no necesariamente de la salud del jugador, sino de cómo corre cada jugador, claro, cómo lanza cada mariscal de campo y cómo se va estudiando todo esto para lograr que pues, las estrategias, los planteamientos del juego, los planes del juego, pues se puedan desarrollar para lograr el objetivo que es el triunfo, ¿no? Complementando un poquito esta información, es muy diferente la rehabilitación que tiene alguien, una persona de edad que se caiga, se rompa la cadera, necesita cierto tipo de cosas. Tú sabes aquí, de eso, ¿verdad? No, solo lo que me has contado tú. Ah, bien. Pero ese tipo de cosas son diferentes, la rehabilitación es diferente. En el fútbol americano el tiempo de recuperación es muy diferente al tiempo de rehabilitación de una persona. Aquí trabajan movimientos, los rehabilitadores. El movimiento es lo que se cuida más que el trabajar con el músculo. ¿Qué te parece, Miguel? Si de esto platicamos la próxima semana, si nos fue el tiempo, un tema muy interesante como todos los que trae Miguel. Pues nosotros los invitamos a quedarse con Tauromagia con el maestro Antonio Rivera y pues les esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Gracias. Esto fue Deportelemar con Armando Ramos Oramas. En la defensa, Enrique Vales Pardío.